1985. Es decir, hace ahora más de 25 años, hace 26 años exactamente, ¿no? Hace 26 años. Y lo utilizó en una conferencia, en una palestra, que el profesor Jacobs pronunció en Alemania, en una universidad de Alemania, que es la Universidad de Frankfurt, Frankfurt am Main, en el marco de unas jornadas de penalistas. Los profesores alemanes de Derecho Penal se reúnen cada 2 años en una universidad diferente, ¿no? Este año, ahora, en junio pasado, se reunieron, por ejemplo, en Leipzig. Hace 2 años se reunieron en otra universidad, que era la Universidad de Hamburgo. Hace 4 años se reunieron en otra universidad en Münster, etcétera, etcétera, perdón, en Osnabrück. En fin, cada 2 años se reúnen y hace 26 años se reunieron en Frankfurt am Main. Y Jacobs entonces pronunció una conferencia que llevaba el siguiente título: Criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien jurídico. Criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien jurídico. Ese era el título de la conferencia de Jacobs, ¿no? Por cierto, que es un tema del cual es especialista el profesor Breyer, ¿no? Que en la protección de bienes jurídicos es especialista y es conocido en Europa también por sus aportaciones sobre ese tema. Jacobs decía, normalmente, decía en esa conferencia, normalmente el derecho penal actúa, ¿no?, imponiendo una pena cuando se lesiona un bien jurídico. Por ejemplo, cuando se mata a alguien, cuando tenemos, como se dice en castellano, tenemos un muerto encima de la mesa, tenemos la constatación de un cadáver, de que alguien ha fallecido, de que se ha lesionado un bien jurídico, la vida, entonces es cuando el derecho penal le imputa un delito, infracción de la norma que impide matar o que prohíbe matar, y le condena a 10, 15, 20 años de prisión, en fin, la pena que esté prevista en el Código Penal, ¿no? Es decir, cuando se ha lesionado un bien jurídico, incluso a veces de manera irreparable, como en el caso del homicidio, nadie le va a devolver la vida a la persona fallecida, es cuando el derecho penal actúa. Pero decía Jacobs, si analizamos el Código Penal alemán vigente, entonces, año 85, pero también vigente en líneas generales ahora, ¿no? Y no solamente el Código Penal, vamos a ver que es también otros códigos penales también presentan esas digamos, similitudes, ¿no?, esas semejanzas. Decía Jacobs, si analizamos el Código Penal, veremos que el derecho penal a veces actúa antes de que se produzca esa lesión material. El derecho penal actúa en un momento anterior. Por eso le llamaba a su conferencia criminalización en el estadio previo, en un momento anterior, ¿no?, en una situación anterior. Decía Jacobs, existen algunos, pocos, pero algunos artículos en el Código Penal alemán que si los analizamos bien, vamos a ver que no se espera a un momento posterior, sino que se criminaliza en un momento anterior, ¿no?, en una situación previa, ¿no? Decía Jacobs, además, estos pocos artículos tienen otra serie de características, Ahora los vamos a ver brevemente. Bien, a esos pocos artículos del Código Penal alemán, a los pocos artículos, les llamaba Jacobs derecho penal del enemigo, que tenía unas características en común y que son pocos artículos, 3, 4, 5 artículos. Digamos, la excepción, pero son algunos, ¿no? Son 3, 4 frente a los 300 o 400 artículos restantes. Entonces, a los pocos artículos le llama derecho penal del enemigo y a los restantes, que es lo usual, lo frecuente, la mayoría, le llama derecho penal del ciudadano. Bien, entonces ya sabemos, primero, que el concepto de derecho penal del enemigo fue acuñado por Jacobs en el año 85 y no en el año 2001, ¿no? Segundo, que el concepto de derecho penal del enemigo lo acuñó Jacobs no inventándose algo inexistente, sino sobre la base de un artículo del Código Penal, de artículos del Código Penal. Es decir, que tiene una base positivista, tiene una base empírica. No es un concepto, digamos, de derecho natural, ¿no?, sino que es un concepto que se basa en una ley, se basa en una distinción entonces en el Código Penal alemán de entonces, ¿no? Es decir, que tiene una base de derecho positivo, una base empírica, una base real, ¿no? Y tercero, que el concepto de derecho penal del enemigo es el concepto contrario, el concepto contradictorio, el concepto opuesto al concepto de derecho penal del ciudadano. Derecho penal del ciudadano versus derecho penal del enemigo, ¿no? Esto es, digamos, una primera introducción al tema, ¿no?
que ya desmitifica alguna idea general, ¿no? Que es el concepto, que es un concepto nuevo, que lo propone Jacobs, ¿no? Que Jacobs propone el concepto, no, Jacobs no propone, ¿no? Sino no existe una propuesta para que exista un derecho penal del enemigo, sino que se fundamenta en algo ya existente, que es una norma, ¿no? Que no es un concepto que se crea, digamos, en el año 2001, sino que ya se hablaba de ese concepto anteriormente. Bien. Realmente, ¿por qué Jacobs llamaba a esos pocos artículos derecho penal del enemigo? ¿Cuáles son esas características de esos pocos artículos frente a la mayoría de derecho penal del ciudadano? ¿Cuál es lo que diferencia uno y otro? Esto es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Jacobs decía, existen algunos pocos artículos a los que yo voy a llamar derecho penal del enemigo. La mayoría restante son derecho penal del ciudadano. Lo curioso es que los dos tipos de normas, las dos clases de normas, derecho penal del enemigo y derecho penal del ciudadano, conviven al mismo tiempo dentro del código. Conviven al mismo tiempo dentro del código. Es verdad que unos son muy pocos, 3 o 4, y el otro son 400. Bueno, más o menos, 300, 500, no sé, ¿no? Es la mayoría frente a una minoría, ¿no? Pero los dos conviven, están dentro del mismo código, ¿no? Bien. Pero, decía Jacobs, esos pocos artículos tienen una serie de características en común. ¿Cuáles son esas características? Primero, la primera característica de las normas de derecho penal del enemigo para Jacobs es la siguiente. El derecho penal usual, normal, el frecuente, derecho penal del ciudadano, ¿no? Decía Jacobs, es un derecho retrospectivo, ¿no? Es un derecho retrospectivo. No sé si aquí se dice en portugués, el espejo que utilizan los vehículos, los coches, se llama, en español se llama espejo retrovisor. Retrovisor, se le llama igual, ¿no? Bien, retrovisor significa que está el espejo que refleja lo que está detrás. De manera que yo, si yo voy conduciendo, yo veo en el espejo retrovisor de dentro del coche o de fuera del coche y puedo ver que detrás, el coche que está detrás, o la moto, o el vehículo, o lo que sea, o la persona, se aproxima, veo lo que sucede detrás, ¿no? Bien, el derecho penal del ciudadano, dice Jacobs, es un derecho retrospectivo, que significa castiga por lo que sucedió detrás, por lo que sucedió antes, por lo que ya ha sucedido, por lo que ya ha tenido lugar, ¿no? De manera que, por ejemplo, utilizando el ejemplo que puse antes, castiga a alguien porque ya en el pasado, ¿no?, ha matado a una persona. Entonces, cuando ya tenemos como se dice coloquialmente, un muerto encima de la mesa, cuando ya se ha producido una infracción de la norma, cuando ya se ha lesionado un bien jurídico, es cuando el derecho penal actúa y le imputa a ese sujeto un delito de homicidio y le imponen 10, 15 años de cárcel, ¿no? La pena. Sin embargo, dice Jacobs, en el derecho penal del enemigo, en estas pocas normas, ¿no?, de derecho penal del enemigo, no se actúa de manera retrospectiva, mirando lo que ha sucedido detrás, sino que se mira un poco más para el futuro, ¿no? Es decir, se actúa de manera más prospectiva, ¿no? Prospectiva significa lo contrario. Prospección, en castellano, no sé si utiliza la palabra aquí, prospección significa mirar para adelante, hacer una prospección de futuro, ¿no?, un análisis de futuro. Entonces, aquí lo que se hace es mirar un poco más para el futuro, ¿eh? Es decir, se analiza que el sujeto hoy, desde hoy, momento 1, ¿no?, ya genera un peligro, pero genera el peligro mirando para el futuro. Entonces no se castiga tanto por lo que el sujeto hizo en el pasado, cuanto por el peligro que el sujeto representa desde hoy y para el futuro, ¿no? Bien. Entonces esa es la primera característica, un cambio de paradigma del derecho penal. El derecho penal del ciudadano es un derecho retrospectivo, el derecho penal del enemigo es, digamos, esencialmente un derecho prospectivo, que mira más para el futuro. Bien. Esto parece un poco abstracto, pero ahora vamos a poner ejemplos y lo vamos a ver más claro. Estoy mencionando solo las características que Jacobs designa en ese artículo. Ahora lo veremos más claro. La segunda característica es que el derecho penal, como decía el título de la conferencia de Jacobs, ¿no?, actúa antes, criminalización en el estadio previo. Es decir, que el derecho penal no espera a un momento 2, ¿no?, un momento posterior, sino que actúa en un momento anterior, en un momento
¿Cómo no?